Muy bien, chicos, continuando con la clase, las últimas veces estuvimos platicando sobre la importancia de la bacteriología dentro de la materia de microbiología y parasitología. Hoy vamos a continuar con lo que viene siendo la identificación de algunas de las bacterias. Sabemos la importancia que es poder llegar a identificar este tipo de bacterias porque esto nos hace preguntarnos si realmente el tratamiento que estamos aplicando para esta bacteria es el idóneo o no. Bueno, dentro de esto vamos a existir diferentes protocolos para poder llegar a identificarlos como tal. Por lo general, el primero es a realizar un análisis de morfología del microorganismo. Vamos a ver lo que vienen siendo las características. Realizamos una tinción para saber qué tipo de gram es, si es positivo, si es negativo. Estos datos permiten encuadrar a la bacteria en algunos de los grandes grupos, si pueden llegar a ser cocos gram positivos, bacilos gram negativos, etcétera. Esto produce lo que viene siendo evaluaciones de condiciones que necesita el microorganismo para crecer. Para esto también se ensayan algunos cultivos utilizando diferentes medios de composiciones definidas. Esto lográndose así unas características más definitorias que la inicial. Por esto último, se emplean pruebas también ya bioquímicas que nos ayudan a ver más especializados y más específicos a qué género o especie pueden llegar a pertenecer cada una de estas bacterias. Lo que a nosotros nos interesa en este caso vienen siendo los que tienen relevancia en salud humana. Bueno, dentro de estos, una vez que se hizo que ya hicimos la clasificación, hicimos la identificación, ya sabemos a qué tipo de microorganismos estamos tratando, vamos a saber qué es lo que está causando y cómo es este efecto que nosotros podemos llegar a tener para poder disminuir sus efectos sobre la salud. Bueno, vamos a comenzar con lo que vienen siendo los cocos gram positivos. Los cocos gram positivos, principalmente los que pertenecen al género Staphylococcus, estas bacterias generalmente son bacterias, son cocos gram positivos aerobios. Los aerobios son los que van a necesitar de oxígeno. Estos llegan a tener formas irregulares, llegan a tener forma como de esferitas. El nombre tiene que ver con la forma que se observa al microscopio. En este caso, del griego estafile, que significa racimo de uvas. Para poder diferenciar también lo que son los géneros de Streptococcus y Enterococcus, se utilizan pruebas diferentes. Estas pruebas se llaman de catalasa. La catalasa es una enzima que permite convertir lo que es el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre. Estos microorganismos no producen esta enzima, entonces es lo que puede llegar a activarla o no activarla, lo que es la enzima. Existen un gran número de especies dentro de este género. Algunas de ellas son las más comunes que nosotros llegamos a tener, pues encontramos que estas forman parte de lo que es nuestra flora microbiana normal de la piel y también de las mucosas de los seres humanos. Si bien estas superficies pues, que nosotros tenemos todos a simple vista con lo que viene siendo el contacto con el exterior, estas llegan a tener algunos números de especies dentro de este género, pero también algunas van a ser normales de la piel y mucosas. Bueno, como estas superficies favorecen a que lleguen y se adhieran este tipo de microorganismos, pues también nos ayudan a evitar que traspasen esta misma barrera. La piel es una barrera mecánica que va a favorecer contra cualquiera que quiera llegar a penetrar, sobre todo por la invasión tisular. Si esta barrera se llega a interrumpir, ya sea por un traumatismo, que se cortaron, que llegan a tener algún tipo de lesión o una cirugía, y estamos en la superficie, estos microorganismos, pues puede que, por ejemplo, los estafilococcus puedan llegar al tejido subyacente, entran dentro de lo que es la piel. Una vez que entran, crean una lesión, esta lesión con absceso local, que va a tener ciertas características principales. Una vez que entró el Staphylococcus, pues estas van a crear
como la apariencia de un tejido necrótico, la fibrina y un gran número de linfocitos que se van a ser afectados por este microorganismo. Debido a que estas bacterias pues también llegan a producir cierto tipo de toxinas, pues pueden llegar a ocasionar erupciones cutáneas y pueden llegar a suceder también lo que viene siendo un síndrome que se llama shock tóxico. El Staphylococcus es responsable del 80% de las infecciones supurativas y puede causar desde un forúnculo hasta severas septicemias. Entonces, consúltenme qué es esto, qué son las infecciones supurativas y qué es un forúnculo. ¿Alguien sabe? Si no, me lo van a consultar, ¿ok? Ok. Sí, Miss. Bueno, ya tuvimos la lesión, la piel se rompió lo que viene siendo la barrera, ya entró lo que viene siendo el microorganismo. A estos se les conoce como microorganismos oportunistas porque están ahí, pero están esperando poder entrar. Bueno, por ejemplo, supongamos que tenemos nuestros pacientes ya dentro de lo que es el hospital, pues resulta que llegan a desarrollar infecciones por lo que se encuentra alrededor, no que realmente la llegaron con esa infección, sino que están adquiriéndolos por lo que se encuentra a su alrededor. Desafortunadamente, muchas de estas llegan a ser altamente resistentes a la acción de antibióticos por las condiciones en las que las llegamos a encontrar y adquirir. Bueno, otro tipo de lo que viene siendo estos microorganismos viene siendo los Staphylococcus aureus. Bueno, estos, a diferencia de los otros, estos sí tienen una enzima que se llama coagulasa. Esta puede llegar a coagular el plasma. Por ello, también se les considera como coagulasa positivo. Las demás especies que llegan a tener Staphylococcus, pues no producen este tipo de coagulasa y se les conoce como coagulasas negativos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. Staphylococcus aureus con oxígeno, es el único que va a llegar a tener enzimas coagulasas, ¿ok? Y las coagulasas se consideran coagulasas positivas, las que no pues son negativas. El Staphylococcus aureus la encontramos también en la piel, ya que necesita oxígeno. Bueno, lo encontramos en la piel, en las mucosas, etcétera. Alrededor del 20% de la población, pues llegamos a tener este tipo de microorganismos, principalmente en las fosas nasales. Y muchas veces un 30% lo es de manera intermitente, a veces está, a veces no está. Ciertos grupos de población, por ejemplo, las personas que se encuentran en contacto con lo que viene siendo los servicios de salud, los residentes en instituciones o lo que vienen siendo las personas que son adictas a las drogas parenterales y sabiendo que son las personas que llegan a tener diabetes, son más propensos a poder desarrollar este tipo de estafilococcus por el contacto constante y por lo que viene siendo la irritación en sí, lo que son las personas que llegan a tener diabetes por su sistema inmune que está inmunocomprometido. Bueno, el Staphylococcus aureus puede causar también brotes hospitalarios. Estos llegan a ser infecciones que se transmiten por medio de las manos de las mismas personas que están en el personal sanitario. Entonces, desde un paciente que ya está infectado, puede que llegues a tener contacto con él y puede que llegues y atiendas o tomes la temperatura o los signos vitales de otra persona, puede llegar a pasar a infectar a otros pacientes. Muchas de estas infecciones pues pueden ser a causas de heridas quirúrgicas o de infecciones por a lo mejor algún tipo de prótesis o a catéteres, que es lo más común el contacto del catéter con lo que viene siendo las manos que a lo mejor no están bien aseadas, etcétera. Las ondas, las vulvas que pueden llegar a causar pueden llegar a causar esta enfermedad por este microorganismo. Este patógeno pues llega a producir lesiones cutáneas como forúnculos
que son infecciones de todo el folículo pilosebáceo y del tejido conjuntivo subcutáneo perifolicular. Puede causar también lesiones a nivel pulmonar, por ejemplo, una neumonía estafilocócica primaria y la neumopatía bulosa, que es una estafilocócica de los niños. Las toxinas que producen este tipo de microorganismos, pues resulta que son muy tienen una gran patogenicidad porque más bien, llegan a ejercer su acción a cierta distancia del foco infeccioso. A lo mejor no es directamente, sino que a lo mejor puede ser transmitido a través de otras formas indirectamente. Las toxinfecciones causadas por esta bacteria, pues muchas veces llegan a afectar lo que es el sistema gástrico, causando una gastroenteritis. También cuando llegan a causar lo que viene siendo el shock sistémico, déjenme ver dónde me quedé. A ver, no me acuerdo si me avancé mucho o me quedé muy abajo. Bueno, el shock tóxico viene siendo un cuadro grave que se puede presentar principalmente en mujeres jóvenes durante la menstruación. Entonces, raramente se puede presentar en otras personas, pero, por ejemplo, pueden ser también por el uso prolongado de tampones. Sabemos que el empleo de tampones tiene una gran absorción que ha sido permanecido en la vagina, pero durante un periodo largo de un periodo prolongado de tiempo. Bueno, pues dicha situación da lugar a que se empiece a desarrollar de una cepa productora de toxinas. Hay que tener mucho cuidado, principalmente con el cambio constante de los tampones, porque estos pueden llegar a que se lleguen las condiciones para que las cepas pues lleguen a producir este tipo de toxinas. Esta patología se caracteriza porque pueden llegar a tener presencia de exantemas. ¿Qué quiere decir? Bueno, hipotensión, fiebre, vómitos, mialgias, y muchas veces puede producir hasta un fallo multiorgánico con insuficiencia renal y hepática. Estas, pues, son producidas por la cepa de Staphylococcus aureus. Para poder realizar un diagnóstico, pues se debe de tener cuidado en la hora de recolección de la muestra. Por eso es muy importante que la zona que se va a tomar en cuenta para lo que es la toma de la muestra, pues sea adecuadamente desinfectada. Depende mucho también del síntoma de la infección. Por ejemplo, algunas van a incluir que van a llegar a tener pus, líquidos, por ejemplo, orina, sangre, líquidos de punción, etcétera. Entonces, la identificación de los microorganismos, pues resulta cultivos de muestras y hay que identificar la microscopía por tinción de Gram. Y esto se puede hacer con lo que viene siendo la prueba de catalasa. Existen otros dos tipos complementarios que utilizan los anticuerpos, pero en este caso pues no es tan de utilidad práctica. Todas las cepas de Staphylococcus aureus pues llegan a ser resistentes a los antibióticos. Ya vimos la vez pasada, estuvimos platicando sobre algunos tipos de antibióticos y cuáles son sus niveles de acción. Bueno, para las Staphylococcus aureus son resistentes a los antibióticos beta-lactamímicos, que estos es, por ejemplo, la penicilina. Es el tratamiento de las infecciones producidas por los estafilococos donde se emplean las penicilinas, principalmente las penicilinas resistentes como la cloxaxilina o la meticiclina. Es común encontrar cepas que resisten a la acción de múltiples antibióticos.
Estas cepas surgen en pacientes hospitalarios y se les denomina multiresistentes porque independientemente que tú pongas distintos antibióticos para poder llegar a atacar el problema, pues resulta que ninguno de ellos lo puede llegar a minorar. La presencia y el mantenimiento de estas peligrosas cepas, pues resulta principalmente dentro del hospital, es porque se llegan a tener malos hábitos de higiene y por un excesivo o inadecuado uso de antibióticos. Su, Siempre que surgen este tipo de problemas es a causa de que a lo mejor es un brote y muchas veces son brotes endémicos en los hospitales o en instituciones cerradas donde se tiene contacto constante y es difícil poder llegar a erradicar por completo el microorganismo. Porque una vez que llega, coloniza e infecta a uno o varios pacientes, pues llega a tener su comodidad y pueden llegar a extenderse con rapidez. Necesitan aplicación de medidas rápidas que incluyan el aislamiento completo de los enfermos o de los pacientes que van a ser portadores de este tipo de cepas. El más común, como ya les había mencionado, el Staphylococcus epidermis, pues es común en la piel, en las mucosas, etcétera. La diferencia de este con el otro es que este es un coagulasa negativo. Entonces, su aspecto de poder cultivar sólido es de unas colonias blancas. Se empiezan a observar en lo que viene siendo los cajas Petri como si fueran circulitos blancos. La mayoría de estas pues son adquiridas a través de orígenes hospitalarios y principalmente en personas que tienen su sistema inmune inmunocomprometido, personas con pacientes inmunodeprimidos o con complicaciones de algunos procedimientos invasivos. Una vez que tienen rotura de la piel, pues les sirve para poder entrar fácilmente. Producen infecciones en pacientes también que llegan a tener catéteres intravasculares y en los portadores de cualquier otro tipo de prótesis. Bueno, las infecciones que se llegan a tener por este tipo de microorganismos, principalmente, pues pueden llegar a la sangre desde el foco de la infección y estos originar cuadros muy severos, por ejemplo, una sepsis, una endocarditis, pueden llegar a tratar este tipo de infecciones en general, pero no se alcanza con aplicación de antibióticos, sino que se deben retirar o sustituir, por ejemplo, si tienes lo que es una prótesis infectada o el catéter, perdón, que ya está llegando a ser una puerta de entrada para los microorganismos, hay que retirar y hay que tratar en el momento. La manera más efectiva para poder prevenir este tipo de infecciones, pues es utilizar materiales que pues lleguen a tener las condiciones más de asepsia lo más posible que se pueda. Y pues hay que checar también la mayor parte de las cepas aisladas de enfermos infectados, pues llegan a ser resistentes tanto a penicilinas como a otros antibióticos. Bueno, estos son muchos diferentes, los vamos a encontrar desde los Streptococcus. Esto que acabamos de ver son Staphylococcus. Estos pertenecen a los Streptococcus. Y vamos a ver otros, por ejemplo, en este caso, vemos lo que viene siendo lesiones típicas de impetigo producido por un Staphylococcus aureus. Bueno, el Staphylococcus aureus es lo que acabamos de ver hace un momento. Ahora, vamos a checar lo que vienen siendo los Streptococcus. Los Streptococcus, en este caso, vienen siendo bacterias que pertenecen a los gram positivos aeróbicos facultativos. Bueno, la diferencia es que la catalasa negativa forma cadenas de longitud variable. Estos microorganismos pues forman parte de la flora normal del tracto respiratorio y pueden llegar a distinguirse en 4 grupos, en lo que son Streptococcus de los grupos A, B, C, D y algunos otros.
En medio de los cultivos que contienen sangre, en este caso lo que es el agar sangre, que es en lo que se llegan a cultivar principalmente, pues llegan a tener, ¿por qué les gusta crecer en el agar sangre? Porque estos tipos de Streptococcus llegan y rompen lo que vienen siendo los glóbulos rojos, hacen una lisis. Dependiendo el grado de lisis que llegan a producir, puede ser el parcial o total, se les puede llamar alfa o beta hemolíticos y los también no hemolíticos. Si llegan a tener un rompimiento o una lisis de los glóbulos rojos, esta es su clasificación. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, este pertenece a los beta hemolíticos, pertenece al grupo A y este se aísla principalmente en el tracto respiratorio superior. También es uno de los más comunes porque pertenece entre un 15 a 20% de la población, pues lo puede llegar a traer y no tiene síntomas de nada. Llega a ser asintomática de este microorganismo, pero cuando la persona empieza a tenerse alguna enfermedad que le disminuye su sistema inmune, bueno, empieza a sentirse debilitada, empieza a dejar que entren nuevas cepas más virulentas y ahora sí puede que se active y cause infecciones agudas supurativas. Este principalmente es el causante de la faringitis estreptocóxica o dolor de garganta. Por eso, con cualquier cambio rápido o cualquier afectación, es el primero que va a llegar a atacar, recordando que se encuentra en lo que es el tracto respiratorio superior. Por eso es que se encuentra principalmente en esa área. La mayor parte de estos tipos de aislamientos pues llegan a padecer o llegan a encontrarse como una faringitis. Y estas pues llegan a tener toxinas que rompen o lisan los glóbulos rojos en medio de los cultivos. Se fijan, se caracteriza por el dolor de garganta, la inflamación, la secreción en las amígdalas y sobre todo en lo que viene siendo fiebre o malestar general. Este tipo de microorganismos también pueden causar lo que es la otitis, que es la infección del oído medio, o lo que viene siendo la mastitis, que es en las glándulas mamarias. También puede ya encontrarse en infecciones en las capas superficiales de la piel, como lo que viene siendo una piodermatitis o un impetigo, que también pueden llegar a ser ocasionados por este tipo de Streptococcus aureus. La mayoría de lo que son los casos clínicos, pues, de los dolores de garganta es por el Staphylococcus pyogenes. El resto, pues, pueden ser por a lo mejor infecciones virales. Es importante identificar el agente causal, porque si es una bacteria, pues lógico que en cuestión no se aplican tratamientos que pueden dar enfermedades graves. Si no se aplican tratamientos idóneos, pueden dar a enfermedades graves como la escarlatina, la fiebre reumática, la glomurulonefritis y el síndrome de hecho tóxico de estreptocóxico. Entonces, por eso la importancia de poder identificar a qué se está refiriendo para poder dar un tratamiento correcto. Debido a las complicaciones, pues resulta que pueden llegar a ser infecciones por patógenos y es muy importante lo que viene siendo el diagnóstico. Para eso, pues ya sabemos que existen diferentes técnicas para poder identificarlo. Puede ser a través de un simple hisopado, lograr el resultado y pues empezar un tratamiento correcto. Para poder confirmar, ahora sí a lo mejor necesitamos recurrir hasta un cultivo, pero a partir de lo que es el hisopado. Y ya se obtiene luego de varios días y para poder ya ahora sí tener un tratamiento como tal de las infecciones por este patógeno, pues ya vamos a aplicar a lo mejor una penicilina como un antibiótico en este caso para el tratamiento. Y si se aplica correctamente, pues resulta que podemos eliminar por completo el microorganismo. Si no, lo vamos a hacer más resistente.
Por eso la importancia de llevar a cabo el tratamiento como tal. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta ahorita? Kimberly, adelante. No, pues, Maestra, a mí hace un tiempo me dio impétigo, pero tenía como en todo el cuerpo, en la cara, como si me estuviera carcomiendo. Y no supieron decirme de dónde yo había agarrado esa bacteria. O sea, no supo decirme el doctor de dónde, simplemente me dijo que era am, no me acuerdo si es streptococo o estafilococo, algo así, pero no supo decirme de dónde. ¿Usted podría decirme? Me dijo que a lo mejor había tenido contacto con alguna persona o había agarrado alguna superficie y al tocarme la cara o así me Es lo que infecté. estamos comentando. O sea, pero Es no lo que supo estamos decirme comentando. si era por Muchas eso, de si era estas, por otra cosa. muchas veces ese tipo de bacterias, como les mencionaba, no es que tengas el contacto directo con la persona, no es que llegue y llegues a tener ahora sí, a lo mejor el contacto por un saludo, por un beso, etcétera, no. También pueden ser aquí, te comentaron, por lo que viene siendo una superficie. Entonces, a lo mejor tenemos el contacto, si en este caso estuvimos en un camión, en un transporte público, estuvimos en un hospital, en una escuela, en un baño público, en alguna tienda, etcétera, y alguien a lo mejor en este caso abrió, tocó la superficie, recordemos que si nosotros llegamos y también tocamos la misma superficie, tenemos la probabilidad de poder llegar a adquirir este tipo de infección. Igual, a lo mejor tú llegaste, tocaste, a lo mejor no sé si entraste a algún lugar público, porque la mayoría sí estamos en lugares públicos. Tocar desde una perilla o alguna superficie, una silla, etcétera. Inconscientemente a lo mejor nosotros no nos damos cuenta y tocamos nuestra cara, tocamos nuestra piel, llevamos ese microorganismo a nuestro propio cuerpo y de ahí puede llegar a surgir lo que viene siendo el contagio, la infección. ¿Sí? Ok, maestra, gracias. De nada. Valeria. maestra, también el contagio se da por compartir maquillajes y eso, ¿no? Sí, recordemos que todo lo que viene siendo, ahora sí, los que estamos viendo hasta ahorita es que se encuentran microorganismos en lo que viene siendo la piel. Es algo que nosotros tenemos como normalmente. Entonces, si tú prestas algo que tiene contacto con tu piel para que alguien más lo utilice en su piel, es lógico que si tú lo tienes y a lo mejor esa persona llega a tener su sistema inmune, ahora sí, inmunosuprimido, pues resulta que la cantidad de bacterias que tú tienes en tu piel, pues van a ser muchísimo más grandes que las que tiene la flora natural de la otra piel de la otra persona. Y a mayor cantidad, pues mayor probabilidad de contagio, de infección, que puede llegar a tener la otra persona. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como escamas de la piel, muchas veces dentro de esta vienen que son los microorganismos. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Les voy a mandar este documento. Necesito que me saquen todo lo que viene siendo de bacterias. Van a poner en una tablita el nombre de la bacteria, lo que viene siendo, qué es lo que causa, en este caso en la salud, la descripción, perdón, descripción de la bacteria y qué es lo que causa en la salud. ¿Ok? Sí, maestra. Y la palabra del día de hoy va a ser Streptococcus. ¿Dudas? Voy a detener la No, grabación. maestra. ¿Tienen alguna duda? Y para terminar de pasar, listo.